Avui hem fet sípia amb mandonguilles al cava. Ingredients: sípia bruta, carn picada, un 80% de vedella i un 20% de porc, alls, un sofregit de 24 hores, com que ara tenim temps l'han fet de 24 hores, ous, la melsa de la sípia, julivert, pa i pa ratllat sense gluten, ametlla i avellana torrada, brou de pollastre, cava, sal, oli y pebre. En dados relativamente grandes, porque luego hay que estofarla. Posem la carn picada en un bol i ara picarem un all, el més petit que pugueu. L'afegim. Piquem el julivert, també tan finet com pugueu. I l'afegim. Tallem una mica el pa, evidentment sense gluten, i el posem a remullar amb una mica de llet. Añadimos un huevo y el pan rallado, el pan que hemos humedecido con la leche. Vale, lo rompemos un poquito. Y mezclamos un poco con la cuchara, pero lo mejor es hacerlo con las manos. Y ahora primero un poco con la cuchara y después lo haremos con las manos bien limpias, y es como mejor se hace. Tiene que dar una textura bastante esponjosa, porque si no luego cuando las friamos quedarían demasiado secas. Por tanto es importante que ahora estén esponjosas y bien mezcladas, ¿vale? Ok, una vez bien mezclado, lo dejamos reposar unos minutos. Añadimos un poco de sal y pimienta recién molida y mezclamos un poquito más. Ya ha reposado un rato y a partir de ahora ya podremos montar las albóndigas. Cogemos la medida más o menos de una cuchara. La redondeamos un poquito. Son un poco difíciles porque la textura es muy liviana, porque luego queden muy bien, no queden secas. Les damos con pan rallado, también sin gluten, y las reservamos. La medida cada uno a su gusto. Cuanto más pequeñas, más secas suelen quedar. Un poquito mayores, pues quedan más jugosas. En la misma olla que vamos a cocer o cacerola, ponemos aceite de oliva y marcaremos los ajos, el pan que hemos recortado antes para hacer las albóndigas, y los frutos secos. El perejil lo pondremos luego porque cuando lo pones salta mucho. Escalivem els alls i ara hi tirem el julivert. Allò que salta ha d'anar relativament ràpid, això. Vale? Anem posant, el que ja ho tinguem a punt, ho anem posant al morter.
Ho aixafem amb la mà de morter, fins que quedi doncs, ben xafat. Això triga una estoneta. Cuando os canséis, pues se lo dais a otro y que chafe otro. Y subimos un poco el fuego y marcaremos las albóndigas tranquilamente, sin prisas. No pongamos el fuego demasiado fuerte porque si no se nos pueden quemar. Luego esto se quema mal. Les damos la vuelta porque lo que queremos es marcarlas simplemente y que de dentro queden crudas. Ya luego ya se harán cuando las añadamos a la sepia. Estén bien doradas sin que se hagan demasiado de dentro, las reservamos. Luego ya se acabarán de cocer cuando hayamos estofado la sepia. Y ahora con el fuego bastante fuerte marcaremos la sepia. La ponemos y no la tocamos, si no perderá mucha agua. Una vez la tengamos marcada, añadimos el sofrito. Y lo removemos un poquito. Lo dejaremos 5 minutos con fuego fuerte. El sofrito vemos que ya no tiene prácticamente agua, añadimos el cava. Lo dejaremos que evapore un poco antes de añadir el caldo. Un poco de caldo de pollo a la picada, movemos a disolver un poco y lo añadimos con el resto de caldo. Movemos esto ya a fuego bajo y tapamos. Lo dejamos unos 40 minutos aproximadamente. Bé, després d'uns 45 minuts de coure a foc molt lent, hi afegim les mandonguilles. I ara això ho deixarem coure tot junt uns 10 minuts més. El seu seria servir-ho l'endemà, que reposés a la nevera 24 hores, però com vulgueu. Avui hem fet sípia amb mandonguilles al cava.